Ataque gravísimo contra la Eucaristía. Crónica de lo impensable. Sacerdotes provocando que los fieles abandonen las misas y no comulguen a Jesús sacramentado. Lectura de la contundente respuesta de Ejército Remanente. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Crónica de una serie de eventos desafortunados era el titular original con el que Ejército Remanente hacía un repaso a todo lo que está siendo esta campaña tan desastrosa, tan nefasta, que empezó hace 3 o 4 años don Alessandro Minutela, contra la Santa Eucaristía, contra los fieles que asisten a las misas una cum Bergoglio. Un Minutela que no se contenta con que se diga eso, que no se puede ir a las misas donde se nombra a Bergoglio y que tienen que ser todas una cum Benedicto, que es lo que quisiéramos todos los que lo tenemos por Papa, obviamente, sino que él exige obediencia, sumisión a él, a su liderato. Él y sus seguidores ya lo están presentando como el gran prelado, el que va a sustituir a Benedicto a su muerte. Ya antes de que muera Benedicto ya se postula, ya van diciendo que cuando muera pues Pedro Romano va a ser aclamado en Roma según profecías y van a elegir a don Minutela como sucesor de Benedicto. Todo eso lo hablaremos mucho más adelante cuando sea el momento oportuno, no ahora. Obviamente hay unas profecías de beatos y de gente importante que hablan de una sede vacante de 18 meses a la muerte del último papa, que es Benedicto, para que aparezca elegido por el cielo, directamente por el cielo, Pedro Romano, que acompañará al pequeño resto de fieles que quieren ser fieles a la verdadera Iglesia en esa gran tribulación. Pero todo eso es adelantar los tiempos, y por supuesto que tiene que haber el periodo más complicado a la muerte de Benedicto, que como os digo son unos 18 meses aproximadamente de convulsiones, de caos, que si ya tenemos caos ahora, si ya hay cisma como es el nuevo titular, como vais a ver que Ejército Remanente ha puesto para ese trabajo que han hecho, crónica sobre el peor ataque contra la misa, cisma en el remanente. Han cambiado el titular porque realmente era un titular bastante suavecito, bastante suavecito. Yo les animé a que lo cambiaran, lo han cambiado, me parece muy bien. Y ellos dicen: ofrecemos una amplia visión del Ejército Remanente sobre este tema. Solo los pequeños y humildes permanecen con Jesús en las misas, acompañándole, adorándole, reparando por los sacrilegios de la comunión en la mano o por el uso de geles y mascarillas, y donde se le nombra al usurpador. Permaneceremos allí hasta que Jesucristo siga en las misas, y cuando ocurra la abolición de la Eucaristía, día y hora ya señaladas, caminaremos tras los pasos de Jesús e iremos a adorarle en el desierto. Así es. Esta campaña constante de don Minutela y sus seguidores, que se cifran 2 canales de YouTube, Radio Rosa Mística y Adoración y Liberación, en la cual pues empujan a los fieles a salir de las iglesias, de los templos, de las misas en las que se nombra Bergoglio, siendo que el 99% y pico son así, y está dejando huérfana a la gente de Jesús Eucaristía. Por eso este reportaje que os hemos enseñado aquí, que os hemos empezado a leer, pues de una forma muy contundente da respuesta. Es muy largo este reportaje, por eso yo lo que he hecho ha sido leeros, para el que no pueda leerlo, que yo recomiendo que lo leáis, pero el que no lo quiera leer, porque además leyéndolo hay muchos links a los que se puede acudir, el que no quiera o no pueda, pues que escuche el audio, que yo he hecho una simple lectura sin comentario alguno de este reportaje tan extenso, donde tratan de combatir este gravísimo error que están propagando estos canales, y los 5 sacerdotes, que serán más, irán reclutando más sacerdotes, porque don Minutela recluta sacerdotes por todo el mundo. Entonces todos los sacerdotes que se unan a Minutela o a la filosofía de Minutela, de una forma o de otra, en mayor o menor grado esa comunión con Minutela,
pues van a proclamar este mensaje errado, este gravísimo error que aparta a los fieles antes de tiempo de la comunión eucarística, que le facilitan el trabajo a la fe. No me cansaré de decirlo, se lo están adelantando. Así pues, que disfruten de este trabajo que ha hecho Ejército Remanente para combatir esta campaña de acoso y derribo contra la misa, contra Jesús Eucaristía, y todo por el mero hecho de que un sacerdote confundido, un sacerdote cobarde, un sacerdote, en fin, en cualquiera de las modalidades oficialistas, sea como sea, solo Dios puede juzgar a cada sacerdote, solo Dios sabe en qué circunstancias y situación nombra a Bergoglio en las misas. Animamos a los sacerdotes a que dejen de nombrarlo, eso no le agrada a Dios, obviamente, pero ese pecado o falta que comete el sacerdote que es consciente de que Bergoglio no es papa y lo nombra en las misas, no conlleva, no acarrea ninguna culpa, ningún pecado a los fieles que acuden a esas misas, quienes, siendo conscientes de que Bergoglio no es papa, no se unen a él, sino que se unen a Benedicto y van a honrar a Jesucristo, que en su gran humildad, en su gran amor y misericordia, sigue derramándose, sigue haciéndose presente sacramentalmente, y que pues todos estos grupos fanatizados que están vinculados de una u otra forma a Minutela se empeñan una y otra vez en apartar a los fieles de las únicas misas a las que pueden ir para adorar al Señor, recibirlo sacramentalmente, y sin embargo les animan a que se limiten a asistir a misas virtuales, lo cual en este reportaje que ahora os presentamos pues combaten y explican clarísimamente por qué eso no sustituye y por qué eso no les evita que incumplan el precepto dominical y de santificar las fiestas. Así que os dejo el audio y nada más, que Dios os bendiga. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Crónica sobre el peor ataque contra la misa, cisma en el remanente. Sólo los pequeños y humildes permanecen con Jesús en las misas acompañándole, adorándole, reparando por los sacrilegios de la comunión en la mano o por el uso de geles y mascarillas, y donde se le nombra al usurpador. Permaneceremos allí hasta que Jesucristo siga en las misas, y cuando ocurra la abolición de la Eucaristía, día y hora ya señaladas, caminaremos tras los pasos de Jesús e iremos a adorarle en el desierto. Hemos sido testigos de una serie de eventos desafortunados, por decirlo de alguna forma, ante el cual no podemos guardar silencio, pues la confusión perjudica gravemente a las almas. Os remitimos a nuestro artículo publicado en agosto de este año, pues los hechos que relataremos no inician ahora. Estos eventos son en relación a una controversia suscitada en las redes en torno a un sector del llamado, entre comillas, remanente o resto fiel, que desconoce a Francisco como papa y solo se sujeta a Benedicto XVI. Esto ha sumado flagelos a la crucificada esposa de Cristo, la Iglesia, e incluso en un desquicio propio de los confusos tiempos apocalípticos que transitamos, llaman a los católicos a dejar de asistir a la misa válida que se sigue celebrando en los templos y a dejar los sacramentos, medios de salvación, en donde a través de audios y vídeos los actores involucrados en este entredicho virtual, sin tener autoridad ni potestad para ello y sin juicio de la Iglesia como institución, han difundido un libelo virtual de acusación e incluso, cual autodenominados jueces eclesiásticos de los medios, una, entre comillas, sentencia de anatema de herejía y excomunión contra todos los sacerdotes y católicos que no se sumen a su llamada, entre comillas, Iglesia verdadera, pues fuera de esta Iglesia virtual no habría salvación. Constituida, según ellos mismos, ratificaron en estos días por Benedicto XVI. No tenemos noticia que Benedicto se haya sumado a esta aventura, Monseñor Ganswein tampoco, Minutela y su grupo de 5 sacerdotes de habla hispana, un propietario de medios, los suscriptores y seguidores de la plataforma mediática a través de la cual este grupo se comunica y ofrece misas virtuales inválidas a los telespectadores que se niegan a asistir, pudiendo hacerlo a misas válidas reales en los templos donde ocurre la transustanciación de las especies del pan y vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, cosas veredes, Sancho. Dios nos habría dado algo mayor si hubiera tenido algo mayor que Él mismo.
decía San Juan María Vianney, el cura de Ars. No creemos que Benedicto XVI esté al tanto de esta lamentable situación, ni mucho menos la apoye. Ni Monseñor Ganswein, que dijo en una ocasión: la Iglesia de la cual hablo en los textos es la Iglesia de Cristo, no una construcción personal mía. Es la Iglesia que profesamos en el credo, es una santa católica apostólica, señaló. Es la Iglesia de todos los tiempos. Quien busca construir una iglesia suya está en el camino equivocado. Terminará en un callejón sin salida, advirtió. Tengamos en cuenta que actualmente hay cerca de 500.000 de sacerdotes y más de 1.000 millones de católicos, por lo que la osadía de declarar herejes a miles de sacerdotes que celebran misas válidas en todo el mundo y a millones de bautizados a través de audios y vídeos solo se entiende como proveniente de hombres de una sociedad tecnologizada que se apartan de la realidad y se sumergen en círculos virtuales que, como tienen amplia llegada a través de una pantalla, creen son toda la realidad. Desoyen y desobedecen las advertencias hechas por la Iglesia en el año 2002, en el documento del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Iglesia e Internet. La realidad virtual no sustituye la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ni la realidad sacramental de los otros sacramentos, ni tampoco el culto compartido en una comunidad humana de carne y hueso. No existen los sacramentos en Internet, e incluso las experiencias religiosas posibles ahí por la gracia de Dios son insuficientes si están separadas de la interacción del mundo real con otras personas de fe. También citamos al cardenal Sara, que advirtió: la presencia sacramental es irreemplazable. La cámara no puede convertirse en ídolo. Afirma que, de acuerdo a la lógica de la encarnación y por tanto de los sacramentos, no se puede abstener de la presencia física. Ninguna retransmisión virtual reemplazará nunca la presencia sacramental. A la larga, ella podría ser incluso perjudicial a la salud espiritual del sacerdote, que en lugar de dirigir su mirada hacia Dios, mire y hable a un ídolo, a una cámara. Roguemos a Dios que esta, entre comillas, iglesia virtual no extienda sus servicios en línea a sacramentos virtuales o adoraciones al Santísimo virtuales, también inválidos, pues sus seguidores están planteando cuestiones reales que al parecer no tuvieron en cuenta los fundadores de esta comunidad de internautas, y es la necesidad de la Eucaristía y confesión, el bautismo para un hijo, el sacramento del matrimonio, la confirmación, la unción de los enfermos para un agonizante y la adoración eucarística. Ya aclarado este punto de la virtualidad, no esquivaremos el fondo de la cuestión y proporcionaremos elementos de juicio para todos. Antes de ello, en vista de tan penosa controversia que ha lesionado gravemente la comunión fraterna, donde habría que pedir, entre comillas, permiso a algunos para hablar, nos acogemos al mandato de la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. 2 Timoteo 4 del 2 al 4. Por si no basta la palabra de Dios, nos acogemos legalmente al derecho canónico. El canon 225 en su punto primero dice así: puesto que, en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para el mensaje divino de salvación, sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo.
Puesto que Dios no es Dios de desorden sino de paz, 1 Corintios 14:33, haremos un resumen ordenado de los puntos en cuestión. Esta crónica de una serie de eventos desafortunados se desarrolla por capítulos. Cita de Benedicto XVI. Es importante que la existencia del cristiano se centre en la Eucaristía. Primer capítulo. La verdad eclipsada con las armas de la confusión y el error. En este primer capítulo, el padre Ricardo Gómez Giraldo, a través de un audio difundido en YouTube, se presenta como alguien que habla en nombre de Dios, de la Iglesia y de Benedicto XVI. Ya veremos lo que, si no tenemos registro que Benedicto XVI le haya designado su vocero, ni conocedor de los pensamientos íntimos del pontífice, ni a él ni al grupo comandado por Minutela. Una nota particular es el tono exaltado e iracundo con el cual, durante más de una hora sin parar, se ha dirigido con latigazos lingüísticos hacia los sacerdotes, seglares católicos y uno en particular, el periodista Arturo Picatoste. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira, gritería y blasfemia, destiérrese de vosotros, y también toda malicia. Efesios 4, del 30 al 31. Se atribuyen el padre Ricardo Gómez y el grupo de sacerdotes que lo secundan, que se extienden desde Italia en unión a los minutelistas, la autoridad y potestad de proferir acusación, juicio y sentencia de ser, entre comillas, herejes, excomulgados y cismáticos, a los sacerdotes que nombren a Francisco en la misa, extendiendo su sentencia a los católicos que asistan a tales misas, bajo pena de pecado mortal, decretada esta pena condenatoria por el mismo padre Gómez como si fuera juez eclesiástico, ampliando sus filípicas contra la misma misa, a la que señala como causante de pecado mortal para los asistentes y sacerdotes celebrantes, ordenando a los católicos que no vayan a misa y no reciban ningún sacramento. Sí les da permiso a los católicos que asistan a la adoración del Santísimo, presenten todos los sagrarios de los templos, pero que no reciban la Eucaristía de los herejes, que él ha sentenciado, pues se ve obligado a reconocer que sí hay consagración y que las misas y sacramentos son válidos. Respuestas. A. Sobre la potestad y autoridad del grupo de sacerdotes comandados por el padre Minutela y sus seguidores para acusar, juzgar y sentenciar oficialmente de tales delitos de herejía, excomunión y cisma a millones de católicos y cientos de miles de sacerdotes. Ninguna. Carecen totalmente de dicha autoridad y potestad. Normas sustanciales. Artículo 1. 1. La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del artículo 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos. Artículo 2. Primero. Los delitos contra la fe de los que se trata en el artículo 1 son herejía, cisma y apostasía, a tenor de los cánones 751 y 1364 del Código de Derecho Canónico y de los cánones 1436 y 1437 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Segundo, en los casos de que se trata en el número 1, a tenor del derecho compete al ordinario o al jerarca remitir, en caso necesario, la excomunión late sentencia y realizar el proceso judicial de primera instancia o actuar por decreto extrajudicial sin perjuicio del derecho de apelar o de presentar recurso a la Congregación para la doctrina de la fe. B. Suma teológica, parte segunda, cuestión 60. Artículo 2. ¿Es lícito juzgar? Respondo. El juicio es lícito en tanto en cuanto es acto de justicia, mas, como se deduce de lo dicho, para que el juicio sea acto de justicia se requieren tres condiciones. Primera, que proceda de una inclinación de justicia. Segunda, que emane de la autoridad del que preside. Y tercera, que sea pronunciado según la recta razón de la prudencia. Si faltare cualquiera de estas condiciones, el juicio será vicioso e ilícito. Así, en primer lugar, cuando es contrario a la rectitud de la justicia, se llama de este modo: juicio vicioso o injusto,
En segundo lugar, cuando el hombre juzga de cosas sobre las que no tiene autoridad, y entonces se denomina juicio usurpado. Y tercero, cuando falta la certeza racional, como cuando alguien juzga de las cosas que son dudosas u ocultas por algunas ligeras conjeturas, y en este caso se llama juicio suspicaz o temerario. Vuestros juicios son entonces viciosos, ilícitos, injustos, usurpados y temerarios. C. Señalan los sacerdotes mediáticos como el origen de esta controversia el hecho de que se nombre a Francisco en la misa. Como sabemos, Benedicto XVI renunció en 2013 especificando en su declaratio que su fuerza, debido a la edad avanzada, ya no es adecuada para ejercer adecuadamente el munus petrino. Sin embargo, no dice en absoluto que renuncie a ello, sino que, consciente de la gravedad de este acto, declaro renunciar al ministerio, es decir, al ejercicio de obispo de Roma. Declárome ministerio episcopi Rome, renunciare. Así, al principio de la declaratio cita el munus de manera genérica, pero luego declara formalmente renunciar solo al ministerium, que según muchos expertos es completamente inútil para la validez del acto. Quedando la sede apostólica impedida, es decir, Benedicto nos dice públicamente que sigue siendo papa, pero no puede ejercer su cargo. Todos sabemos las razones de ese impedimento, la existencia de la infiltración masónica que admitió públicamente haberse constituido en la autollamada por ellos Mafia de San Galén. Sería entonces Francisco un antipapa, un falso reclamante a la Santa Sede, elegido no canónicamente en oposición a un papa elegido canónicamente, un usurpador del trono petrino. En 2000 años de historia se sucedieron decenas de antipapas. Un ejemplo claro son los tiempos de Santa Catalina de Siena, en los que hubo un papa legítimo, Gregorio XI, y un antipapa, Clemente VII. La confusión duró 36 años, desde la falsa elección de Clemente VII, a partir del cual hubo una línea de antipapas franceses, hasta que se resuelve el asunto en 1414, en el Concilio de Constanza. Durante esos 36 años, las misas siguieron siendo válidas, y Jesucristo no abandonó a la Iglesia, ni a los católicos, ante tamaña embestida de las tinieblas. Hemos de agregar que, en aquella confusión, San Vicente Ferrer consideró papa a quien luego fue declarado por la Iglesia antipapa, y se celebraron misas válidas y lícitas durante 36 años, nombrando en ellas al antipapa Clemente VII, a Gregorio legítimo papa, a los dos Gregorio y Clemente, o a ninguno en particular, diciendo el papa reinante sin especificar el nombre. ¿Acusaréis vosotros a San Vicente Ferrer de cismático excomulgado? ¿Por qué no pecó San Vicente Ferrer ni ningún sacerdote? Porque no había sentencia oficial de la Iglesia sobre quién era papa y quién o quiénes los antipapas, hecho que recién se produjo en el Concilio de Constanza. Aquí entra la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 82, que detallaremos más adelante y que los minutelistas citan parcialmente, omitiendo la parte que no les conviene a sus fines. Es cierto que en la actualidad no sería Francisco solo un antipapa, sino que estaríamos ante alguien claramente hereje, un divisor, un perseguidor enemigo de Dios y de la Iglesia, el Judas de estos tiempos apocalípticos, pero que aún no ha completado su obra. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Juan 13:27. ¿Y cuál es su obra final? Seguir allanando el camino del anticristo hasta erigir una falsa religión mundial a su servicio, con el falso ecumenismo, falsa misericordia sin arrepentimiento ni conversión y humanismo masónico. Para ello necesita lograr la abolición del sacrificio perpetuo de la misa, degradar el sacerdocio, suprimiendo el celibato y autorizando el diaconado o sacerdocio femenino, y hacer que impere la apostasía en todo el orbe. Todo ya puesto en marcha acelerada desde 2013 y que finalizaría con este sínodo de los sínodos que ha convocado. ¿Qué dice la Suma Teológica sobre la situación de un sacerdote señalado como hereje, que sería el caso de Francisco, que ostenta incluso el ser obispo y cardenal? Suma Teológica, parte tercera, cuestión 82,
en la parte que no citan los seguidores minutelistas, artículo 7. ¿Pueden consagrar los herejes, los cismáticos y los excomulgados? Respondo. Algunos han afirmado que los herejes, los cismáticos y los excomulgados, puesto que están fuera de la Iglesia, no pueden hacer este sacramento, pero se equivocan. Artículo 9. ¿Es lícito recibir la comunión de sacerdotes, herejes, excomulgados o pecadores y oír su misa? Sin embargo, hay diferencia entre unos y otros, porque los herejes, cismáticos y excomulgados están privados del ejercicio de consagrar por sentencia eclesiástica. De ahí que sea lícito recibir la comunión y oír las misas de ellos hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. Por eso, comentando aquellas palabras de 1 Corintios 5:11, con esos ni comer, dice la glosa de San Agustín, diciendo esto no quiere que un hombre juzgue a otro hombre por mera sospecha o por un juicio indebido, sino más bien por la ley de Dios determinada por la Iglesia, la confesión espontánea o porque ha sido acusado y convencido. Ahora vamos a la pregunta central que debemos hacer. ¿Francisco ha sido declarado oficialmente hereje, cismático y excomulgado por la Iglesia por sentencia eclesiástica? Respuesta: no. 1. Por ello, no se pueden aplicar todas las penas y sentencias contra Francisco. 2. No se puede acusar de herejía, cisma y excomunión a los sacerdotes que le consideren papa y le nombren en la misa. 3. Son todas las misas válidas y lícitas. 4. Si hay consagración eucarística. 5. No se puede acusar de cometer pecado mortal a quienes van a misa donde se le nombra. 6. Son válidos y lícitos todos los sacramentos. 7. Por más que seamos conscientes de que Francisco es un hereje, como enseña la Iglesia hasta que no se ha declarado como tal, no se comete pecado por asistir a las misas donde se le nombre o recibir los sacramentos, ni se puede señalar de herejes a los sacerdotes que lo consideren papa o lo nombren en la misa. De ahí que sea lícito recibir la comunión y oír las misas de ellos hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. Suma Teológica 82.9. Para Andrea Chionchi y demás mediáticos que difunden errores, les aconsejamos leer el link de la Suma Teológica. Benedicto XVI concelebra junto al Papa Francisco la misa de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. 27 de abril de 2014. Benedicto XVI concelebró el domingo 27 de abril de 2014 en la Plaza de San Pedro la misa de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. El Papa emérito tomó asiento en el atrio de la Basílica Vaticana al lado de los cardenales. Al principio y al final de la celebración, Papa Francisco se fundió en un cariñoso abrazo con su predecesor. Ese es el punto al que no le encuentran salida los minutelistas, a pesar de que provocan y tratan de inducir a Benedicto XVI y a obispos para que declaren hereje o antipapa Francisco e iniciar así el cisma, pero no lo logran. Saben que no pueden ellos, como sacerdotes, declarar hereje a Francisco y sus secuaces. Saben que poco tiempo de vida le queda a Benedicto XVI, y antes de ello necesitan que les sirva para causar el cisma. ¿Proponer tal vez su propio obispo papable, otro más disfrazado de blanco? Por ello este golpe, orquestado desde Italia con altavoces en España, América Hispana y de allí al mundo, ¿creen que si tienen de su lado a la hispanidad con el mayor número de católicos del mundo, sus estrategias pueden tener éxito? Ya veremos qué dispone Dios después de exponer a la luz las tinieblas ocultas. No lograrán que el único y legítimo papa, cimiento de unidad, cause un cisma. Un verdadero papa jamás causará división en la Iglesia. Catecismo 882. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro,
es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Los verdaderos divisores de la Iglesia tienen dos vertientes, una con Francisco el usurpador y la otra los minutelistas. Ambos luchan por el poder, ambos con distintos argumentos confusos, erróneos y estrategias que acometen contra la verdad, la misa, la Eucaristía, los sacramentos, los sacerdotes y los católicos. Se configuran como enemigos de Cristo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Estas dos columnas hostigan a Benedicto y al verdadero resto que resiste en la verdad, al pie de la cruz, junto a María y Juan, de rodillas ante Jesús sacramentado, que sigue haciéndose presente en la Eucaristía de todas las misas. Los divisores quieren hacer su voluntad humana, instigada por el demonio, el divisor. Por eso dicen: nosotros hacemos la separación. Pero no sois tan conocedores de la palabra de Dios como decís, pues no seréis vosotros quien separaréis la cizaña del trigo. Tal vez porque también tenéis cizaña. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. El tiempo y el modo del cisma profetizado está en Dios. ¿A quién beneficia este escándalo mediático? A Francisco, el usurpador, pues es quien quiere dividir a la Iglesia. Pero ¿quiere hacer responsable de la división cismática a Benedicto XVI y al verdadero resto fiel? ¿Necesita también este escándalo para encubrir su obra perversa del sínodo de los sínodos y desacreditar a los que le resistimos? Se debe cumplir la palabra de Dios, y Judas Francisco debe ser el máximo responsable del cisma, por el que trabaja hace décadas. Realiza pronto lo que tienes que hacer. Juan 13:27. Todos sabremos cuando el Judas de esta hora, Francisco, sus adeptos y el anticristo serán causantes del cumplimiento de la profecía de Daniel sobre la supresión del sacrificio perpetuo de la misa, por cambios en la consagración, donde ya no se hará presente Jesucristo. Sólo entonces será que Dios ya no estará en los templos y la falsa iglesia habrá expulsado a la verdadera iglesia al desierto. Esto será sólo cuando Dios lo disponga y permita. Ese día está ya señalado y solo Dios lo conoce. Anticipar esa hora por intereses humanos es trabajar para el enemigo que está apurado porque sabe que le queda poco tiempo y quiere dejar a millones de católicos sin los sacramentos y sin la misa. Cita de San Gregorio Nacianceno. Sin temor y sin dudas, come el cuerpo, bebe la sangre de Cristo si deseas la vida. Padre de la Iglesia, hablando sobre la Eucaristía. Segundo capítulo. Ataque a la misa, a los sacerdotes y a los sacramentos. En esta ocasión, la columna de los minutelistas y sus seguidores hispanohablantes abiertamente. Atacaron la misa, causando angustia en las almas, pues difundieron con veneno infernal que ésta sería causa de pecado mortal. Saben, y no niegan, que Cristo está presente en cuerpo y sangre, que los sacerdotes consagran, y como ya desmontamos aquí, no pueden ser acusados de herejes por nombrar a Francisco, ni ellos ni los católicos que asistan a misa. A la locura diabólica que llegamos, que les hace decir que es pecado ir a misa, han perdido la razón y no obedecen el magisterio y la doctrina.
Es un engaño diabólico, pues acusan de pecar a los que van a misas válidas donde Cristo está presente en la Eucaristía, y a cambio ofrecen en las redes, por internet, misas inválidas que sí hacen pecar, pues no se cumple con ellas el primer y tercer mandamiento y les dejan sin la Eucaristía, ofreciendo comuniones espirituales que no son del agrado de Dios, pues desprecian a Cristo, que sigue presente en las misas reales a las que no quieren asistir. Padre Olivera Rabasi dice: esto que ustedes ven acá por internet no es la misa, es una imagen. Esto, que para ustedes pudo haber sido un remedio durante el confinamiento, es solo una aspirina para un enfermo terminal. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que las personas se acostumbren a no dar el debido culto a Dios. Esto no es bueno para el alma. Link sobre la validez de la misa y sus requisitos. Link sobre las misas inválidas por internet. La misa presencial irreemplazable. El padre Robert Pasley, párroco de Mater Ecclesiae en Berlín, Nueva Jersey, Estados Unidos, dedicó un artículo a aclarar el carácter indispensable de la Eucaristía presencial. Su reflexión se generó al leer un comentario en redes sociales. En el texto, un padre de familia lamentaba su dificultad para explicar a sus amigos y familiares, etc. Lo que no admite otras opciones ni opiniones es el hecho que actualmente todas las misas y los sacramentos en la Iglesia Católica son válidos, se nombre o no a Francisco, pues la consagración y presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y su obra de la gracia en los sacramentos no depende de ningún papa. Para instituir la Eucaristía, el Jueves Santo y los sacramentos, no necesitó Jesucristo nombrar a Pedro, y no fue obstáculo la presencia ni traición de Judas. Por ello, no podemos secundar a los difusores de errores, como don Minutela y sus seguidores, en el mundo, que causan confusión sobre la misa y los sacramentos, llevando a los católicos a apartarse de ellos a causa de los pecados de la jerarquía eclesiástica y de la infiltración masónica que tiene preso al verdadero Papa Benedicto en Roma. La Eucaristía, el más excelso de todos los sacramentos, porque en él no sólo se comunica la gracia divina, sino que se recibe al autor mismo de la gracia. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6,54. Todo esto de la encíclica Ecclesia de Eucaristía Juan Pablo II. ¿Le atribuís a Dios ser el origen y la causa de pecado mortal por asistir a misa donde Jesucristo se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Recordemos que es la blasfemia, para que lo mediten, Suma Teológica, parte segunda, cuestión 13, de la blasfemia en general. El concepto de blasfemia parece implicar cierta negación de alguna bondad excelente y sobre todo de la divina. Por lo tanto, todo el que o niega algo que compete a Dios o afirma de él lo que no le pertenece, deroga la bondad divina. Al cierre de este artículo, vemos que los sacerdotes mediáticos avanzan a gran velocidad camino al precipicio, pues se están atreviendo a negar que Dios esté presente en los templos. Pero, ¿no decís acaso que sois obedientes a lo que enseña la Iglesia? ¿Acaso os olvidasteis los 3 únicos requisitos descritos en el derecho canónico para que ocurra la consagración, que si se cumplen en todas las misas y que no depende la consagración de ningún papa, ni de que se le nombre o si se nombra un antipapa? Estos requisitos de la consagración, por la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, son: 1.
del ministro de la Santísima Eucaristía, Código Derecho Canónico 900.1. Solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. 2. De los ritos y ceremonias de la celebración eucarística. Código Derecho Canónico 924. Primero, el sacrosanto sacrificio eucarístico se debe ofrecer con pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco de agua. 2. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente de manera que no haya ningún peligro de corrupción. 3. El vino debe ser natural, del fruto de la vid y no corrompido. Código Derecho Canónico 925. Adminístrese la Sagrada Comunión bajo la sola especie del pan o, de acuerdo con las leyes litúrgicas, bajo las dos especies, en caso de necesidad también bajo la sola especie del vino. Código Derecho Canónico 926. Según la antigua tradición de la Iglesia latina, el sacerdote, donde quiera que celebre la misa, debe hacerlo empleando pan ácimo. Tercero, la plegaria eucarística. Palabras de consagración que deben ser pronunciadas en su totalidad y solamente por el sacerdote. Introducción Redemptionis Sacramentum 131. Porque este es mi cuerpo, porque este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. ¿Por qué algunos se molestan cuando os lo recordamos? La piedra de tropiezo para todos es Jesucristo, presente en la Eucaristía. Atacaron a los sacerdotes, acusándoles de herejes con juicios ilícitos, injustos, injuriosos, temerarios y usurpados, pues no les corresponden. No basta escuchar cómo Francisco denigra y ridiculiza el sacerdocio, que también ahora los sacerdotes que sufren esta impostura os tienen que escuchar a vosotros y vuestros látigos lingüísticos. No entendéis cómo les ama Cristo y la Virgen a los sacerdotes, pues en medio de la confusión Jesucristo les sigue llamando y manifestándoles su amor. Como os consideráis muy pulcros, muy buenos, y los demás sacerdotes muy malos, hasta acusarlos falsamente de herejes, os recordamos esto. Pues bien, en lo que se refiere al sacramento, no vale menos la misa del sacerdote malo que la del bueno, porque uno y otro consagran el mismo sacramento. Suma Teológica, parte tercera, cuestión 82. El ministro de este sacramento. Link. Os advertimos también sobre el error del donatismo que aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Eucaristía. El donatismo fue rechazado por la Iglesia Católica, reafirmando la doctrina de que, una vez transmitida la potestad sacerdotal a un hombre mediante el sacramento del orden sagrado, los sacramentos que éste administre son plenamente válidos y eficaces por intercesión divina, independientemente de la entereza moral del clérigo. Fue San Agustín que se alzó contra la herejía donatista, refutando aquellos principios con los siguientes fundamentos. Primero, la Iglesia está constituida por hombres buenos y malos, y segundo, los sacramentos reciben su eficacia de Cristo y no de quienes lo administran. En tal sentido, la historia nos ha dejado la anécdota respecto a la expresión utilizada por San Agustín durante el Concilio de Hipona en el 393. ¿Es acaso Pedro el que bautiza? ¿Es Cristo quien bautiza? ¿Es acaso Judas quien bautiza? Es Cristo quien bautiza. Siempre es Cristo. Atacaron los sacramentos. Apartando las almas de la misa y de los sacerdotes, se quedan los católicos sin sacramentos, sin confesión, sin Eucaristía, sin nada, pues no son válidos los sacramentos virtuales. Tercer capítulo. Reciclado y pérfido uso del falso argumento una cum de los sedevacantes. Los cismáticos sedevacantes tienen 4 características básicas. Primera,
no reconocen a los papas posteriores a Pío XII. Segunda, afirman que la sede petrina está vacante desde la muerte de Pío XII. Tercera, usan el erróneo argumento una cum para atacar la validez de la misa, los sacramentos, los sacerdotes y a los católicos. Cuarta, usan los medios virtuales para difundir sus errores. A los minutelistas no les señalamos ni el punto 1 ni el 2, pues sí reconocen a los papas posteriores a Pío XII, y no dicen que la sede esté vacante sino impedida, puntos en los que estamos de acuerdo. Pero sí usan el tercer punto, el erróneo argumento una cum para atacar la validez de la misa, a los sacramentos, a los sacerdotes y a los católicos, y el punto 4, pues usan los medios virtuales para difundir sus errores. Por ello, les decimos que tienen puntos en común y graves con los cismáticos sedevacantes. Link. La validez de la misa, la consagración y con ello la presencia real de Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad no depende de los antipapas que hubo en el pasado, del que hay en el presente con Francisco Bergoglio, el usurpador impostor, o de los que hubiere en el futuro. No se deja de ir a misa, no se deja a Jesucristo por los pecados de la jerarquía de la Iglesia. Ya hubo en el pasado papas y antipapas al mismo tiempo, y los sacerdotes en medio de la confusión celebraban en unión a uno, a otro, a los dos, o decían solo con el Papa sin nombrarlo. Las misas siempre fueron válidas y siempre hubo consagración. La consagración y sus palabras son solo uno con y en Jesucristo. Ampliación en link. Obedeced la palabra de Dios que os enseña y manda. La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. Cita de Tertuliano, padre de la Iglesia, sobre la Eucaristía. La carne come y bebe del cuerpo y la sangre de Cristo, para que el alma se sacie de Dios. Obedeced el magisterio que os enseña que a la Eucaristía se le llama comunión, Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1331. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. San Ignacio de Antioquía. Epístola a los Efesios 22. Reflexiones finales. ¿Los papas o antipapas y sus nombres son superiores a Cristo y al nombre bendito de Cristo? Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Acaso no es Cristo la cabeza de la Iglesia? ¿Es despreciable Jesús Eucaristía de las misas donde se nombra a Francisco, por ello se merece Dios ser abandonado por vosotros? ¿Acaso el hecho de que se nombre a Francisco en la misa hace a Jesús en la Eucaristía como alguien ruin, infame, indigno, rastrero, innoble, detestable, repugnante, repulsivo, aborrecible del que hay que alejarse y abandonar? ¿Vale más Jesús Eucaristía de las misas donde se nombra a Benedicto? No. Link. ¿Acaso Francisco el usurpador petrino tiene el poder de hacer que Jesús no tenga poder en la Eucaristía en las misas donde se le nombra? ¿Hay dos Cristos, Eucaristía? ¿Acaso Jesús, que es Dios Eucaristía, vale más o menos según los hombres y los nombres? ¿Acaso pretenden corregir a Dios porque sigue bajando del cielo para hacerse presente en la Eucaristía en todas las misas? ¿Saben más que Dios? ¿Aman las almas
y quieren su salvación más que Dios que sigue presente en la misa y sacramentos? Pregúntese y pregunten a Dios, porque sigue estando en la misa y sacramentos. Solo hay una respuesta. Porque Dios cumple sus promesas, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Porque Dios es fiel y se hace presente en esas misas donde se nombra Francisco y ocurren sacrilegios como la comunión en la mano, porque su amor por los hombres es una locura, la locura de la cruz. ¿Acaso por los que pecan Dios va a abandonar a los que le buscan, adoran y aman? ¿Acaso no es Jesús el mismo que deja las 99 ovejas por ir a buscar a la que estaba perdida? En la misa se renueva el sacrificio de la cruz en el Calvario, donde hubo ofensas graves contra Cristo crucificado, sacrilegios, blasfemias, insultos, desprecios, indiferencias. Ante esto, ¿Jesucristo se bajó de la cruz y la Virgen se fue del Calvario? ¿O se quedaron hasta el final de la consumación del sacrificio, que habría de ser fuente de gracia y salvación para todos los hombres? Si conocierais de verdad el amor de Dios, no habríais fallado en esta hora de cruz. Están abandonando a Jesús en la cruz de la Iglesia crucificada. Han caído en confusiones, ansias de poder algunos y en papolatría hacia Benedicto XVI otros. Siguen a hombres, no a Jesucristo. Nadie se hace hereje por participar de una misa donde se nombra Francisco. Han extraviado la razón, repiten sin pensar con cordura, por ello sus conclusiones son ilógicas y contradictorias con la Biblia, el magisterio y la tradición. La soberbia les vuelve necios y ciegos. Hablan igual que los fariseos que juzgaban a Cristo por estar entre los pecadores. ¿No toleráis estar con los pecadores que van a misa? La Virgen María, San Juan, las santas mujeres, Nicodemo y José de Arimatea fueron los únicos que estuvieron al pie de la cruz en el Calvario recibiendo escupitajos, escuchando insultos, blasfemias, sacrilegios contra Jesucristo. Estuvieron en ese lugar, no se fueron a un lugar cómodo o virtual. Sólo los pequeños y humildes permanecen con Jesús en las misas, acompañándole, adorándole, reparando por los sacrilegios de la comunión en la mano o por el uso de geles y mascarillas, y donde se le nombra al usurpador. Permaneceremos allí hasta que Jesucristo siga en las misas, y cuando ocurra la abolición de la Eucaristía día y hora ya señaladas, caminaremos tras los pasos de Jesús e iremos a adorarle en el desierto. Os llamamos a la reflexión, a rectificar el camino que habéis tomado, pues vais al precipicio y arrastráis a miles de almas de las que deberéis dar cuenta ante Dios. Rezamos por todos, que Dios tenga misericordia de todos y nos conceda la paz en Cristo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? Pero hay entre ustedes algunos que no creen». Juan 6, 60, 61, 64. Juan 6, 66, 67. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Que nada ni nadie os aparte nunca del amor de Dios. Que nada ni nadie os aparte nunca de la vida eterna. Que nada ni nadie os aparte nunca de la Eucaristía. Firma Ejército Remanente.
Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.